con Mercedes García Ochoa. Yo le decía que me acuerdo de su firma en el diario El Cronista. Ella se sorprendió, pero yo tengo muy clara esa firma de Mercedes. Contanos qué hacías ahí en El Cronista. ¿Fue tu último trabajo como periodista aquí en la Argentina? Sí. Viví como dos épocas de cronista. El cronista cuando fue miembro en parte del Grupo América, del grupo de Undequian, con Néstor Sibona de director, ahí entré. Y luego cuando lo compró el Grupo Recoletos y se trasladó a San Telmo, el diario, que tuvo su transformación también. Y ahí está, ahí sigue en Alem. Sí, fui hace bastantes Paseo años. Colón. Paseo Colón, perdón. Paseo Colón, exactamente, sí. Fui hace bastantes años y vi la redacción, que está un poco más pequeña, bueno, porque al final es un proceso que han pasado todos los diarios. Y allí cubría... Mira, yo entré al Cronista porque hablaba portugués. Era periodista, pero yo había estudiado portugués y se necesitaba alguien urgentemente para cubrir toda la parte con Brasil, porque no había corresponsalía con uno de los principales socios comerciales que tiene la Argentina, así que quiero pensar que me tomaron rápidamente por mi talento periodístico, pero la verdad que tenía muy poca experiencia, pero sí que tenía buen manejo de idiomas y cierta experiencia. Yo ya había hecho radio, así que... Y en España has hecho un gran camino en el mundo privado. Ahora estás un poco más tranquila. Me contaste que estás de gerente de comunicación de un laboratorio. Bueno, no sé si tranquila es la palabra. Claro. Pero más relacionada al mundo nuevamente de la comunicación. Sí, la verdad que estoy muy contenta. ¿Y vivís en Barcelona? Vivo en Barcelona. Viven aquí con Íñigo en Barcelona. Y Mercedes, muy breve, ¿cómo ves el periodismo hoy, el periodismo en España, el periodismo en nuestros países, en América Latina? A ver, es difícil verlo. Es difícil ver el periodismo argentino de fuera, por ejemplo. Es algo que me resulta difícil, por ejemplo. Porque... ¿No se entiende? ¿Es agresivo? Cuando estás metida dentro, yo creo que tenés una visión. Te voy a decir una tontería, pero cuando era más joven, que diría Sabina, no entendía a la gente que le empezaba a leer el diario por atrás, por ejemplo, ¿no? A mí me interesaba mucho la política, la actualidad. Eso es muy nuestro, muy de Argentina, estar muy interesados por la economía. Sí. Claro, cuando me alejé del periodismo, me fui a vivir fuera, ya no ejercí el periodismo, empecé a ver los periódicos, sobre todo desde otro punto de vista, un punto de vista más general. Empecé a leer el diario, a prestarle atención a las contratapas. Empecé a ver toda la parte más cultural de los diarios, a lo cual es increíble, porque si yo pienso hoy, yo seguramente probablemente me volcaría al periodismo cultural, pero bueno, no se dio así en un principio. De todas maneras me atrae muchísimo toda la parte de economía y negocios. Y el periodismo en España es bastante distinto al de aquí, porque es muy regional. Claro, allí importa muchísimo las noticias provinciales, y de hecho los medios, está el Grupo Prisa, que tiene el Grupo El País, por ejemplo, que es el gran diario nacional. Y sigue teniendo aquí una corresponsalía. Es el único diario que tiene, porque ni La Vanguardia tiene corresponsal. El corresponsal de La Vanguardia se volvió, escribe sobre Argentina, pero no, digamos, se volvió. ABC de España también se volvió, o sea, la única oficina, creo que F de Buenos Aires se mudó a Río, o sea que tampoco está en Argentina. Bueno, es lo que pasa con todas las corresponsalías, y bueno, supongo que también con la relevancia de Argentina. ¿Te gusta La Vanguardia? ¿Es un buen diario? Me gusta mucho La Vanguardia. Debo decir que estoy suscrita a La Vanguardia. Muy bien, hay que suscribirse a los diarios. Yo me enojo mucho con la gente que no se suscribe a los diarios. ¿Podés evitar enojarte conmigo? Que me suscribí al Cronista. Con vos no por me vos. Enojar porque... Por vos me suscribí al Cronista. Dije, no puede ser que no lea las notas de mercado. Bueno, hay diarios que son más difíciles, que tienen un muro de pago, como el caso del Cronista, hoy muy difícil, y bueno. Entonces digo, bueno, loco, pongan, no sé si vieron, bueno, ustedes recién llegaron, pero
en la cancha nuestros vecinos brasileños rompen los billetes de 1.000 pesos y los tiran hacia el aire, y eso es lo que sale una suscripción cara en la Argentina. Bueno, pero acá estamos en realidad para presentar otra cosa. Estamos para presentar una novela, Victoria. Contanos por qué Victoria, o sea, ¿cómo fue? Es tu primera novela, además. ¿Qué te disparó? Yo creo que el hecho de, bueno, sabes, ¿no? Si has estado vinculado al periodismo y al final siempre hay una vinculación a la palabra escrita, que creo yo, ya sea porque te gusta escribir, ya sea porque te gusta leer. Yo creo que al perder eso o al dejar eso en España, empecé a abrir una puerta hacia la ficción, porque en el periodismo era, bueno, o sea, yo llegué a vivir a San Sebastián, y en San Sebastián el otro idioma oficial, además del castellano, es el euskera, claro. No lo hablaba, entonces no era tan fácil entrar en periodismo. Claro. Y además justamente una cosa buena que tiene el periodista, a pesar de que Muñoz Molina dice que la extranjería aguza la mirada, es justamente el conocimiento, ¿no? del terreno local. Claro. Por eso creo que abrí la puerta a la ficción. Y el personaje de Victoria en particular, pasé todos mis primeros años en San Isidro, con lo cual claro, era un personaje para mí. Bueno, la casona. Claro, vivía cerca de Villa Ocampo, y estando ya viviendo en España, fue que empecé, cuando venía una vez al año a Buenos Aires, empecé a visitar Villa Ocampo. Empecé a leer, empecé a comprar material sobre Victoria Ocampo, y me gustó mucho, me sorprendió muchísimo esta voz tan periodística de principios del siglo pasado, y cómo no estaba Victoria Ocampo para mí era la creadora de Sur y no era una escritora, y me gustó muchísimo los testimonios. Sus escritos están reunidos en 10 tomos, que son los testimonios, y la verdad que son apasionantes, porque realmente son un testimonio de lo que pasó en los primeras décadas del siglo pasado. Y luego me sorprendió mucho la vida de ella, esta mujer tan fuerte que ha tenido la cultura, que bueno, ha sido una mujer muy pasional, muy intensa. Yo leyendo tu novela me entero de que cuando estuvo presa tenía 63 años, o sea, impactante. Bueno, la novela empieza con ese relato, cuando ella la van a buscar a Mar del Plata, y así 12 horas después estaba en la cárcel del Buen Pastor. Realmente una situación fuertísima. También es muy interesante lo que contás al comienzo de la novela sobre las compañeras de Victoria Ocampo en la cárcel, lo que decían cuando iban a trabajar, a coser, en fin. Bueno, todo ese armado que fuiste haciendo, que por supuesto parece absolutamente real, parece que estamos todos ahí viendo a Victoria Ocampo llegando, permaneciendo y después, bueno, yéndose de estos 26 días presa en esta cárcel, la cárcel femenina del Buen Pastor, justamente en San Telmo, una cárcel que estaba manejada, digamos, por las monjas, supongo, del Buen Pastor. Hoy es un museo esa cárcel. De hecho, se puede visitar. Estuve en total, yo creo que unos 10 años intentando investigar lo más posible y averiguar, porque es una época hay muy poquito escrito, y de lo poco que hay está escrito por la propia Victoria sobre esos 26 días en la cárcel. Y la novela aborda dos épocas. Desde la cárcel, en 1953, que ya tiene 63 años, ella rememora la gran historia de amor que tuvo en su vida. Otra cárcel, ¿no? Otra cárcel de otro tipo. Qué bien, me gusta, qué buena, bueno, ya sabemos que sos buena lectora, no. Pero sí, es una novela que habla mucho sobre las cárceles físicas y mentales, ¿no? Juega con este tema de los encierros. Puedes estar encerrada en una cárcel con barrotes, y en realidad ella lo que se da cuenta es que de joven también vivió otros tipos de encierro más mentales, más por imposiciones de la sociedad, de su familia. Claro, porque ella siempre fue distinta, feminista. Vos acá también vas contando esa evolución. Es realmente un personaje, bueno, no estamos diciendo nada original. Lo que pasa es que una cosa es saber que siempre fue alguien distinto, y otra cosa es verla en la novela. No sé cómo, ¿no? Verla actuar, recrear
todos esos episodios. Sí. Sí, es una responsabilidad muy grande porque venir del periodismo y volcarte a la ficción en realidad es un problema, es un corset, porque una está muy vinculada a intentar reflejar la realidad lo más posible y acercarse a la verdad lo más posible. Cuando escribí sobre un personaje que además ha existido en la vida real y que es públicamente conocido, claro, siempre hay una responsabilidad para con un personaje real, pero bueno, claro, tratándose además de un personaje público, encontrar la voz, el miedo a Victoria habrá hecho esto, habrá hecho lo otro, entonces claro, requiere... Pero encontraste la voz, ¿no es cierto? ¿Qué sentís? Uno la siente ahí. La extraño, te diré. Mira. La extraño. Siempre había escuchado muchas veces, ¿no? De gente o actores que terminan de filmar, o escritores que terminan de escribir y dicen que extrañan a sus personajes. Y yo decía, qué tarado, qué pedante, ¿cómo vas a extrañar? Y sí, se extraña el personaje, se extraña el mundo, ese mundo. Porque al final estás viviendo, yo estuve como 3 años, porque trabajo a la vez, ya me encantaría a mí levantarme a las 10 de la mañana y después de hacer spinning ponerme a escribir, pero bueno, entonces le robas horas a la noche, los fines de semana, le robas horas a con tu marido. Difícil, ¿no? Qué difícil para las familias, para las parejas, para los amigos, para todo. Sí, sí, es muy difícil. Para uno mismo también, la verdad, porque en un punto es como que uno no tiene descanso. ¿Y cómo? Bueno, pero ella te fue llevando, o sea, no podías abandonarla. No, y lo que te comentaba, yo creo que también hay un ejercicio de quizás un poco de nostalgia, ¿no? De querer volver de alguna manera a de donde has venido. A mí me gusta pensar que uno escribe porque tiene preguntas, ¿no? Porque se hace preguntas, no sé si se encuentran las respuestas, y escribir sobre algo que te vincula al sitio de donde venís cuando estás fuera, creo que tiene mucho de búsqueda de autoconocimiento o autorreflexión. Desarrolle, Mercedes. Desarrolle el punto, la bolilla 2. ¿Cómo es? No, creo que hay un punto... O sea, necesitabas una conexión con esto. Es muy probable que el haber elegido no tanto el personaje de Victoria Ocampo, que al final es un personaje que es importantísimo para la literatura argentina, un personaje que a mí me parecía que tenía muchísimas cosas para desgranar en una novela. A la vez también estás eligiendo un personaje que te vincula a tu infancia. Porque contémosle a los oyentes de Operación Masacre que Mercedes García Ochoa vive en Barcelona, va a ver a los editores, a un editor, contá toda esa historia. Y le dicen, sí, muy bien, pero en Buenos Aires, a ver cómo fue. Sí. Bueno, cuando terminó la novela, esto fue hace 2 años, hay un montón de editoriales pequeñas, bueno, sobre todo Barcelona es uno de los grandes centros mundiales de la literatura, de las grandes editoriales en castellano. Y tanto aquí como allí están surgiendo muchísimas editoriales medianas y pequeñas, lindísimas, que trabajan mucho de otra manera, ¿no? Abordan las obras y los escritores. La gente se autoedita también, entonces cuando terminé la novela pensaba, ¿qué quiero? ¿No? Quiero que salga publicada, pero bueno, ¿con quién quiero que salga publicada? Entonces, como soy una persona muy ambiciosa, dije, bueno, vamos a probar en los 2 grandes grupos. Claro. Lumen es un sello que a mí me gusta muchísimo, publica muchas cosas, muchas historias sobre figuras femeninas muy fuertes. Y como soy un poco cara rota, o esta cosa del periodismo que nos ha enseñado a que, bueno, las cosas hay que preguntarlas, abordé a un director, a Miguel Aguilar, de Frente Manteca, uno de los directores, sí, y muy amable, me preguntó y él fue el que me dijo, esto hay que moverlo en Argentina porque el personaje es argentino, y así fue que me ayudó a ¿Conocían el personaje? Sí, en ámbitos literarios se conoce el personaje. Pues fíjate que Enrique Vilamatas, que ha hecho un blurback en la novela, aparece en la contratapa una recomendación de él, de la novela, hace muchísimos años cuando yo me fui a vivir a Barcelona, que Barcelona para mí, entre muchas cosas, era la ciudad de Vilamatas, me gusta mucho como lectora, él me había dicho, hablando, dice, San Isidro, bueno, mira, yo fui a la casa de Victoria Ocampo, mira. y yo me emocioné muchísimo, me acuerdo, sí.
O sea que, viste esa idea de personajes en busca de autor, ¿no? Es decir, eso sucede también, evidentemente. También por algo la extrañás, por algo tenés esta nostalgia de ella, ¿no? De esa búsqueda. Sí, y te digo que a mí una cosa que me atrae muchísimo a este personaje es esta sensación que uno tiene desde fuera, que es un personaje que lo tiene todo, porque tiene dinero, porque tiene posibilidades de hacer lo que quiere, pero que en realidad las cosas que ella verdaderamente quería no podía tenerlas, porque ella creció queriendo ser actriz y sus padres se oponían, se enamoró del hombre equivocado, evidentemente, porque una vez casada es que ella se casa 2 veces, ¿no? Ella se casa solamente una vez, con 1914 con Mónaco. Con Mónaco. No, lo normal es que se diga Mónaco, pero casualmente a él le gustaba que le dijeran así. Mónaco. Y es en el viaje de bodas, que ella emprenden un viaje de bodas de 2 años a dar vueltas por Europa y conoce en la embajada argentina ante el Vaticano a Julián Martínez, que es el primo de su marido, y ahí se enamoran. Tardan en empezar una relación, pero bueno, se enamoran perdidamente. Y ahí, digamos, podemos decir, también es tremendo tremendo personaje de la novela, tremendo. ¿Y cómo llegas a Julián? ¿Cómo cómo esto? Porque Victoria Ocampo, por supuesto, hay que encontrarle la voz, pero estos personajes menos, digamos, sin voz pública, ¿cómo se encuentran? O sea, ¿cómo logras enganchar eso? Sinceramente, con las pocas fotos, mucho imaginar, y las pocas fotos que hay de Julián Martínez. Luego me mostraron algunas, y si querés te cuento seguidamente más fotos de Julián, pero sí, a partir de fotos, eso sí que fue creación, invención, porque hay muy poquito de Julián. Claro, debe ser muy difícil. Bueno, ya que tenemos una invitada además prolija y ordenada, y dice y media, vamos al corte, vamos a aprovechar y vamos a ser ordenados alguna vez en la vida acá, Miráculo, aquí en Operación Masacre, y vamos a la pausa y después seguimos aquí con Mercedes García Ochoa hablando de Victoria, esta novela fantástica, hermosísima, con un dibujo además hermoso de ella en la tapa. Qué lindo libro. Seguimos aquí en la 1110. Maga querida, entonces, ¿a dónde tienen que llamar los oyentes para participar de la suelta de libros de hoy, que es el libro Victoria? Tienen que comunicarse a través del 4373-1636. 4373-1636. Allí están los teléfonos, nuestra productora Marina Torino, tomando los llamaditos, y tienen tiempo hasta las 21, acuérdense, para llevarse Victoria de Mercedes García Ochoa. Mercedes García Ochoa, que la tenemos aquí en el estudio de la 1110. Estamos disfrutando de esta charla magnífica también sobre la experiencia de escribir. Nosotros también aquí lo que buscamos es contar las dificultades o los desafíos o bueno, los up and down, digamos, de trabajar finalmente con tiempos que los pone uno, porque no hay nadie que nos esté corriendo, che, dale, entrega esta novela. Tal vez cuando uno arranca no se enteró nadie, ¿no? Entonces eso también implica un esfuerzo particular. ¿Cómo, siendo, podríamos decir, primeriza, cómo fuiste organizando tu vida para poder leer, estudiar, escribir, o por ejemplo, no sé, te planteo cosas de periodista, viste que nosotros necesitamos un método. ¿Lees todo y después escribís? ¿O vas leyendo y vas escribiendo? ¿Tenías horas? Bueno, dijiste a la noche. Sí, estuve muchos años investigando, ya te digo. Claro. Con lo cual soy un tipo de persona que necesito tener un montón de información para luego... tenía bastante clara la idea de lo que quería contar, pero no tenía ni idea cómo hacerlo, porque nunca había escrito... No sé, creo que la cobertura más larga que había hecho en El Cronista habían sido 4 páginas en alguna cumbre, que estaba súper contenta. Y es decir, no sabía si uno empieza y luego empieza a escuchar, ¿no? Los que saben, otra vez los grandes escritores. Me siento y dejo que mi mente vuele. No me acuerdo quién decía también que sus personajes lo dominaban. Los personajes, él escribía y lo escuchaba y sus personajes tenían vida propia. No,
me pasa esto porque yo no sé qué hacer. Y me enteré de unos cursos que hacía el Ateneu, que es el centro literario que tiene Barcelona para escritores. Es excelente, es muy bueno. Y tiene unos cursos, tenía narrativa, un año de narrativa, y luego tenía un curso de 3 años de novela, donde presentas un proyecto de novela y son grupos pequeños donde cada uno va desarrollando su proyecto. Es una mecánica que tienen. A alguna gente le funciona, otra no. Hay gente que los talleres le funcionan, otros no. Sí. Esto en general es gente que está muy metida con escribir. No es gente que dice, bueno, mira, no tengo mucho que hacer el sábado y no. Estás comprometida con un proyecto, tenés que ir entregando páginas. Los profesores son muy buenos. Trabajas durante un año con un profesor. Qué bien. Sí, yo tuve mucha suerte. Por ejemplo, Enrique Deris, que desgraciadamente ya no está con nosotros, él estuvo en novela 2, me acompañó y me ayudó muchísimo con el ordenamiento de los capítulos y la historia, y es el que me dijo, mira, podés empezar el día que la idea fue de él, ¿no? Empezar el día que le dicen que va a salir. Bueno, te enseñan todas estas herramientas. Te enseñan herramientas de la ficción, que yo no sé si se puede enseñar a escribir o no, pero sí, y yo lo viví. Yo creo que sí te pueden dar algunos elementos para decir, mira, hay una cosa que se llama escaleta, que es hacerte un orden por escrito de los capítulos y los grandes puntos de las cosas que querés contar. Claro. Ayuda muchísimo. Sí, Sara Mesa, por ejemplo, es una escritora de estas más recientes, tiene muchísimo éxito en España. Y ella dio una... Sí, Sara Mesa, sí. Dice que la escaleta, nunca podría escribir con una escaleta porque la limita. Dice, si ya tengo todo establecido allí, que es lo que me impide. Y después lo rompes. Y claro, yo pensaba, no, es muy bueno también. Sí, la escaleta es un elemento vivo. Yo no he hecho el ejercicio, pero sí que lo haré de las distintas versiones, que cuando hacía algún gran cambio, sí que guardaba la anterior y la nueva, porque la verdad que ha ido cambiando mucho. Me acuerdo El sueño del Celta, que es una novela que tiene Vargas Llosa, donde él juega también con 2 tiempos, cuenta la vida de Roger Casement, en libertad y cuando estaba preso. Y me acuerdo que hice un estudio, después de leerla la volví a leer, y un estudio de cada capítulo, qué peso tenía cada tiempo, ¿no? Si era el pasado o era el presente de la novela, porque quería ver si yo lo había hecho bien, comparándome con Vargas Llosa. No te vas con chiquita. No, porque buscas herramientas de todos lados, creo que todo te puede llegar a servir. Pero sí, en mi caso fue clave la ayuda, esta gran orientación que tuve con el Ateneo. Bueno, nos has dado muchísima información. Háblanos de Victoria. Victoria, desde donde quieras arrancar. Háblanos. ¿Quién es Victoria? ¿Cómo? Mira, creo que el personaje público es bastante conocido, ¿no? Al final, Victoria Ocampo, o al menos en sus grandes hitos, es una persona que nace en 1890, es una persona que nace en un entorno económico altísimo de la Argentina. Hay bastantes biografías de ella. Que no son ficción, que es una de las razones también por las cuales me movieron a abordar a este personaje desde la ficción. Pero bueno, se cuenta bastante, ¿no? Todo el proceso de los primeros años de formación de ella, cuando se casó, que le fue mal con el marido, que empezó a hacer sus primeros pinitos a escribir en La Nación, la oposición de sus padres a que tuviera una vida distinta a nivel cultural, porque querían que fuera la típica mujer pues que se casara, tuviera hijos y punto. Y además recordemos que nace en 1890. 1890, ¿no? Sí. Entonces, bueno, claro, o sea, un modelo social también, ¿no es cierto?, hiper restringido. Sí, hay un paralelismo muy interesante y está surgiendo en recientes obras que están saliendo. Hay como una moda que han habido bastantes libros publicados sobre Victoria Ocampo estos últimos meses. Están las cartas de Victoria con Virginia Woolf. Y creo que hay algún otro libro también, creo que es de Irene Chiquiar-Bauer, hablando del paralelismo de ambas, ¿no? Porque al final no fueron exactamente, porque Victoria es de 1890 y Virginia Woolf es de 1882. Virginia Woolf estaba en Londres, ¿no? En el grupo de Bloomsbury, pero bueno, por eso ¿Victoria hablaba inglés? Victoria hablaba inglés perfecto, hablaba francés perfecto. Francés fue el primer idioma que ella aprendió a hablar en francés
Así que fue el tema de escribir en castellano, por ejemplo, bien, fue un tema que ella la traumatizó mucho, durante mucho tiempo, porque ella aprendió su lengua materna, por así decir, fue el francés. Qué impresionante, ¿no? Que otra Argentina, ¿no es cierto? Sí. Otra Argentina. ¿Cómo era su relación con Silvina, con su hermano? No sé, a ver, ellas se llevaban 16 años, llevaban mucho tiempo. Creo que Silvina, ella dice en algunas... Creo que Silvina tuvo libertades en esa familia, por ejemplo, que Victoria fue la mayor de 6 hermanas. Ajá. Victoria estuvo 14 años con el amante, con Julián Martínez, sí. y de ellos, pues casi la mitad viviendo en el mismo edificio con su marido por un tema social y por un tema de su familia, que ella, por no querer hacer daño a sus padres, no quería separarse de su marido. Claro, Silvina Ocampo vive tiempo con Bioy Casares antes de casarse, y hay algunos comentarios, ¿no?, de Victoria de que, bueno, Silvina tuvo más libertad, bueno, porque es lógico también, porque es más chica, claro. Y además se dio más chance de, digamos, de tener una carrera como escritora. Es fuerte que Victoria Ocampo, digamos, si uno, digamos, es muy interesante lo que decís, no, ella tiene escritos impresionantes, porque uno la tiene como, bueno, la directora de Sur, la que dio oportunidades para ideas nuevas, la que trajo a Tagore, la que, bueno, toda esa historia con más o menos glamour, pero que, bueno, que trajo grandes debates a digamos, nuevas experiencias culturales a la Argentina, y bueno, y eso también la ha hecho muy influyente, ¿no? O sea, es como una voz muy influyente. Acá estoy leyendo lo que dice, por ejemplo, lo que ha dicho el artista plástico Daniel Santoro, peronista, que dice que, a ver, acá, me parece que el personaje más destacado en la línea, que Victoria es el personaje más destacado en la línea sarmientina. Ella cumple con un montón de sueños, sobre todo de nuestra clase dirigente, de hacer de la Argentina un país inscripto en el mundo de la cultura universal, de la cultura europea, civilización o barbarie. Es también la contradicción peronismo-antiperonismo, y dice Daniel Santoro. Entonces, para ella el peronismo sería precisamente el mensaje de la barbarie. Me parece que ella es mucho más que eso, me parece que, bueno, por algo Perón quiso esta dirección, esta oficina, orden político, quiso dar un mensaje con ella, como con la familia Borges, como con otros. Sí, porque fueron, de hecho, ella cae presa en el marco de una decisión del gobierno de meter presos a bastantes intelectuales, eran cerca de 200 intelectuales, y hay un papel del periodismo extranjero, por ejemplo, en el New York Times, donde se hace presión internacional por la libertad no solamente de Victoria, sino de más intelectuales. Se hace el Comité Internacional para la Liberación de los Intelectuales Argentinos. New York Times publica una nota de protesta exigiendo la libertad no solo de Ocampo, sino también de Francisco Romero, Adolfo Lanús y Roberto Justi, por ejemplo, del Partido Comunista. El primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, reclamó la liberación de la escritora. A mí me impresionó mucho. Gabriela Mistral le envió un telegrama a Perón con el mismo fin. A mí me impresionó mucho que le invitaron a los juicios de Nuremberg, la única latinoamericana. No. Sí. ¿Está contado esto acá en la novela? Sí. No, porque es posterior. Ah, claro, obvio. ¡Qué fuerte! Pero sí fue la única mujer civil, de todas maneras, porque bueno, hay mujeres que han ido a cubrir. Pero sí, eso te da la pauta también de la personalidad importante que era Victoria, no solamente dentro de la Argentina, ¿no? Al final, bueno, todo el contacto que ella tenía con grandes escritores franceses, ingleses, mismo con Ortega y Gasset, con un personaje político como Nehru, ¿no? Claro, al final, impresionante. Sí. Y con Lacan. No, impresionante. ¿Cómo sigue Victoria aquí en Buenos Aires, Argentina? ¿Que llegaste ayer?
anteayer. Bueno, he venido una semana para una la semana de nada novela. Más. Una semana nada más. Es una locura. Ya te digo, a mí mi sueño es levantarme, hacer spinning, como te dije, dedicarme a escribir y decir, bueno, me voy a ir 2 meses a promocionar la novela en la Argentina, pero bueno, por razones laborales evidentemente no he podido. Pero me considero una... Mira, y te lo digo con una mano en el corazón, lo veo. Yo creo que tengo tanta suerte de haber podido permitirme el lujo de venir a promocionar la novela, que la verdad que estoy contentísima y bueno, ya seguiremos en otros momentos. Bueno, vamos, diga. No, es que le quiero dar la oportunidad para decir que así orgullosamente cuente dónde va a ser la presentación del libro. Diga, por favor. Bueno, para mí es un lujo porque es en Villa Ocampo mismo, ¿no? Que es la casa museo que tiene Victoria Ocampo en Bécar, ahí en San Isidro. Sí, ¿cuándo? Esto es este jueves a las 18:30 horas. Es entrada pública. No yo estoy tratando de organizar todo lo posible para zafar de mi otro trabajo y huir. Jueves de esta semana, o sea que es jueves 12, 13, 14, 15. Jueves 15, 18:30 en Villa Ocampo se presenta Victoria. Póngame un tuit, por favor. Voy a poner el flyer de la invitación. Sí, le pido por favor. Victoria Mercedes García Ochoa. ¿Y quién va a estar usted? ¿Quién más va a estar, Mercedes? Va a moderar Florencia Trimarco, que es la editora de Lumen, y va a estar, claro, para mí es otro lujo, María Rosa Lojo, que es escritora, tiene una novela también preciosa sobre Victoria Ocampo, bueno, tiene una extensísima obra. Yo creo que pensaba el otro día cuando lean la biografía de las dos, bueno, en la mía van a tardar muy poquito porque la de María Rosa es enorme. Es una maravilla. La verdad que es un lujo tenerla a ella. Así que vamos a estar ahí las tres hablando. Sé que va a haber gente también de Villa Ocampo, de Fundación Sur. Fundación Sur al final la creó Victoria en 1963 y sigue funcionando hasta el día de hoy. Así que... Eso es otro milagro, ¿no? De la Argentina que con tantos problemas económicos que hay, la inestabilidad, la incertidumbre, bueno... Ese proyecto sí adelante, ha tenido sus momentos, bueno, donde se cerró. Sí, ha estado en peligro, ¿eh? Sí, ha estado en peligro, pero bueno, vuelve, ¿no? Digamos, también hay algo muy positivo, bueno, vamos. Todavía nos quedan unos minutitos más, vamos a escuchar el segundo tema que tenemos aquí en Operación. Escuchábamos a Wiz Khalifa aquí en Operación Masacre Black and Yellow. Bueno, muchas gracias, Caroline. Hablábamos aquí fuera de aire de esta particularidad que tiene la novela de que vos podés ni saber siquiera de la existencia de Victoria Ocampo y acá tenés una historia que entendés perfectamente, es decir, la novela fluye sola, pero también dijiste otra cosa más aquí fuera de aire. Sí, que también es muy importante, para mí era muy importante, que por eso la investigación periodística detrás, que si alguien es especialista en Victoria Ocampo, que reconociera cosas, y mi anhelo incluso era que descubriera alguna cosa que no se sabe. Hay, por ejemplo, un personaje que aparece en la autobiografía de Victoria, que se llama el Capitán Z. Ella cuenta que conoció un aviador, que ella le llama Capitán Z en la autobiografía porque no nombra nunca, pone puntos. Julián es J, por ejemplo, en su autobiografía. Me volví loca intentando ver quién era este Capitán Z y lo encontré. Era un aviador que había luchado en la Primera Guerra. ¿Y cómo lo encontraste? Buscando, intentando que hubiera un match, torturando otra vez a las guías de Villa Ocampo. Y claro, y luego digo, bueno, ahora que tengo el personaje, ¿por qué se llama Capitán Z? Porque no había una Z ahí por ningún lado. Entonces me inventé que él volaba como haciendo setas, que él decía que su secreto para que no lo mataran volando en la guerra era hábil porque hacía como setas en el aire, que es una estupidez. Pero bueno, es una manera de introducir el personaje y quienes son expertos
porque los que son expertos en un autor son muy expertos, ¿viste? Que son exigentes. Sí, entonces, claro, por ejemplo, una carta que ella hago que le escriba a Gabriela Mistral, claro, Gabriela Mistral en ese entonces estaba en Roslyn, en Estados Unidos, en las afueras de Nueva York, claro, chequeando que ese día, esa época, Gabriela Mistral estuviera, o al menos chequeando que no hubiera algo que dijera que estuviera en Chile, o sí. Por eso avanzar a veces te lo impedía un aspecto no ficcional, sino justamente un aspecto que pertenecía a la vida real, pero que te impide avanzar en la parte inventada, entre comillas, de la historia, porque no tenés el anclaje, no estás segura todavía que el anclaje real sea verdad. Qué bárbaro, realmente, qué interesante. Te escucho además con interés porque me parece un salto enorme que es, digamos, pasar a una novela y lograr tan buen resultado. Hablemos de la tapa y así le agradecemos también a Fundación Sur. Bueno, Fundación Sur se dio pues es que cuando viene el precioso momento, que es como vestir, ¿no?, a un hijo para su comunión, no sé. Bueno, no sé si la comunión es el mejor ejemplo. ¿Por qué no? Bueno, sí, tal cual, sí, porque pensaba, porque está muy limitado, porque las nenas van de blanco, por eso pensaba, pero bueno, el vestido blanco puede ser de muchas maneras. Cuando elegís la tapa, elegís con la editorial la foto, la idea, qué idea hay. Claro, a mí siempre me gustó esta foto de Victoria manejando el coche, porque además me parece que representa mucho toda esta necesidad de ella de independencia, y si no es normal que una mujer conduzca su coche o que tenga un carnet de conducir, pues lo siento, pero al menos conmigo va a ser normal. Y las imágenes no andan por ahí, uno no las puede sacar y poner en un libro libremente, así que bueno, esta imagen la tenía, es propiedad de Fundación Sur, y la verdad que gracias a ellos la podemos tener, porque la verdad que es preciosa, y con unos dibujos de unas flores y unos pájaros que le agregó Lumen, quedó estupenda. Quedó estupenda, la verdad que es una tapa estupenda, es una novela estupenda. Mercedes García Ochoa, de Barcelona a Buenos Aires directo a presentar esta novela que esperemos también pueda lanzar en Barcelona, en España, y bueno, y ahí también nos vamos a la presentación. Absolutamente. Sí, estarán invitadas. Ya estamos sacando el pasaje. No lo dudes, Silvia. Tenemos ya el ganador o la ganadora de Victoria. Habemos ganadora. A ver, ¿quién es? Andrea de Martínez. De Martínez, o sea, mañana puede ir el jueves, Sí, Le vamos a le vamos a pedir a la autora que le firme, alguien si tiene virome, que le firme a Andrea de Martínez la novela que se ganó. Y qué suerte que tiene Andrea. Bueno, Andrea, le agradecemos mucho también a toda la gente que llamó. Tenemos una pregunta también acá que nos dice Marina Torino. La vamos a hacer, vamos a cumplir con los lectores, con los oyentes, perdón, que están muy interesados en esta charla, les quiero decir, estuvieron muy, muy, muy cerquita nuestro. Muchísimos llamados. Bueno, Domingo de Chascomús dice que quiere que te preguntemos, Mercedes, lo siguiente. Perón puso presa a Victoria Ocampo luego de la muerte de Evita. Según él, Evita no lo hubiera permitido, no sé si según Domingo, según Perón, ¿no? Evita no lo hubiera permitido por solidaridad femenina, ¿Vos qué opinás? Que no lo sé. Domingo, mira, igual me estás dando la idea de la próxima novela, porque no sabía cómo seguir este tema. Pero la verdad que no lo sabemos. Son dos figuras, ¿no? Evidentemente Victoria Ocampo y Evita Perón que hicieron mucho por la mujer. Hay una obra de teatro. Hay una obra de teatro, sí. Yo fíjate que no llegué a verla, y lamento, yo he buscado en internet a ver si era posible conseguir imágenes. Por ahí en Teatrix. Tal vez en Teatrix, el Netflix argentino, nacional y popular, que dirige que maneja con mucho talento Mirta Romay, la hija de Alejandro Romay, una tipa bárbara. Le voy a preguntar a Mirta Romay a ver si está Eva y Victoria para que te la mande. Bueno, nos vamos. Mercedes García Ochoa, te agradecemos mucho la visita aquí a la 1110, la visita a Operación Masacre, la rebelión de lo escondido,
Le agradecemos muchísimo a Carolina del Mejerdichán, cuando no está la extrañamos. Le agradecemos a Marina Torino en los teléfonos y en la preparación de todo. Le agradecemos mucho a Fernando Torrado, nuestro productor. Le agradecemos un montonazo a Lili Quiroga, aquí que hace todo. Lili, ¿qué no hace Lili Quiroga? Le agradecemos muchísimo, muchísimo a Maga Coan. Un placer como siempre acompañarlos. Un honor para nosotros tener la Maga Coan aquí en la 1110. ¿Y se escucha de fondo? ¿Qué? Muy feliz cumpleaños para Silvia, que estuvo hace poquito de cumple el viernes. Así que le deseamos tanti auguri. Bueno, gracias, muchas gracias a Maga y a Pato, que me llegaron regalitos acá, dulzones. Y bueno, obviamente muchísimas gracias a Raquel Aparicio y gracias a Baltasar Caramillo, el director benemérito de esta benemérita radio, y gracias a Mercedes García Ochoa, lo mejor para Victoria. Gracias a vosotras, Chao, gente, hasta el próximo domingo.